Muy bien, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño tutorial sobre el esquema y el párrafo causales. Vamos a ver todo el proceso paso a paso. En primer lugar, tengo que prestar atención a la lectura de las fuentes. Para ello, leeré las fuentes proporcionadas o que considere pertinentes para responder a una pregunta de investigación. Por ejemplo, la siguiente pregunta: ¿cómo la privatización del espacio público afecta la convivencia social? Luego de realizar una primera lectura de mis fuentes, subrayaré lo que me parezca más importante. Hay que anotar que para efectos de este tutorial estamos utilizando la práctica de la sesión sobre la estrategia de causalidad, sesión 9AB, específicamente la actividad número 3. Esto será importante para poder llevar el hilo de este tutorial. En segundo lugar, determino el inicio y final de la cadena causal o esquema causal. Ya he leído mis fuentes, ya he subrayado lo que me parece más importante y, de entre todo lo subrayado, voy a buscar el efecto final y la causa inicial. En otras palabras, el principio mismo, la causa inicial, y la consecuencia última, el efecto final, ¿de qué? Del fenómeno que quiero explicar. En este caso, el fenómeno que voy a tratar de explicar es la privatización del espacio público. Siempre teniendo en cuenta la pregunta de investigación que está planteada nuevamente aquí. ¿Cómo la privatización del espacio público afecta la convivencia social? Bien, nosotros hemos determinado que la causa inicial de este fenómeno, la privatización del espacio público, va a ser la siguiente. Existe exclusión y desconfianza hacia el otro detrás de la inseguridad ciudadana. Y el efecto final del fenómeno que quiero explicar, es decir, la privatización del espacio público, vendría a ser que se acentúa el individualismo y la falta de empatía en contra de la convivencia social. Es muy importante determinar la causa inicial y el efecto final de este fenómeno que tengo que explicar, porque a partir de estos dos extremos es que yo voy a armar mi cadena causal. Como tercer paso, agrego los eslabones de la cadena. Colocaré los demás hechos asociados al fenómeno que explicaré para unir los extremos de la cadena. En nuestro ejemplo, ya tengo la causa inicial del fenómeno que ya vimos que es
la privatización del espacio público. Esto culminará en el efecto final, que son las maneras en que la privatización del espacio público afecta la convivencia social. Bien, entre estos dos extremos voy a colocar dos hechos que me parezcan relevantes y a través de los cuales se puedan unir la causa inicial y el efecto final. ¿Cuáles son los hechos que estoy considerando? En primer lugar, que los habitantes se apropian de espacios públicos próximos, sobre todo en residenciales. El segundo hecho que voy a considerar es que las autoridades excluyen y niegan el derecho al espacio público, enrejándolo. En el cuarto paso, uno los eslabones con conectores de consecuencia. Acá tenemos nuestra causa inicial, nuestro efecto final y los dos hechos relevantes que yo he considerado de importancia para unir tanto a la causa inicial como al efecto final. Para esto voy a utilizar los conectores de consecuencia. Mi cadena causal, por lo tanto, me va a quedar de la siguiente manera. Existe exclusión y desconfianza hacia el otro detrás de la inseguridad ciudadana. Por ello, los habitantes se apropian de espacios públicos próximos, sobre todo en residenciales. Por esta razón, las autoridades excluyen y niegan el derecho al espacio público, enrejándolo. En consecuencia, se acentúa el individualismo y la falta de empatía en contra de la convivencia social. Muy bien, ya tengo entonces todos los eslabones debidamente unidos de mi cadena o esquema causal. Continuaré con el siguiente paso. En quinto lugar, completo los hechos con más precisiones. Ya tengo mi cadena completa, unida por conectores de consecuencia, y a cada uno de los hechos relevantes que he considerado, les voy a agregar más precisiones. Por ejemplo, para el primer hecho, los habitantes se apropian de espacios públicos próximos, sobre todo en residenciales, le agregaré lo siguiente. Por ejemplo, en la ciudad de Lima se apropian de veredas construyendo sobre ellas. En el caso del hecho 2, las autoridades excluyen y niegan el derecho al espacio público, enrejándolo, agregaré que asumen que solo quien puede pagar merece acceder a bienes y servicios. Piensan que privatizar es modernizar. Como sexto paso, reconozco la jerarquía de las ideas, tanto la principal, las secundarias como las terciarias. Aquí debo hacer notar que la idea principal es la unión de la causa inicial con el efecto final, es decir, que tengo que unir ambos extremos de la cadena para tener mi idea principal. Luego, las ideas secundarias van a corresponder a los eslabones de la cadena que unen a la causa inicial
con el efecto final. Por último, las ideas terciarias corresponden a las precisiones o aclaraciones que extienden a las ideas secundarias. Hay que hacer notar que la idea principal está yendo de rojo, nuestras ideas secundarias de celeste y las ideas terciarias que aclaran a las secundarias pues están yendo de morado. Con todo lo dicho hasta ahora, pasamos al último paso que viene a ser ya la redacción de mi párrafo causal. Voy a comenzar colocando la idea principal, que como dijimos es la unión de la causa inicial con el efecto final. En este caso, mi idea principal sería: existe exclusión y desconfianza hacia el otro detrás del problema de la inseguridad ciudadana. En consecuencia, se acentúa el individualismo y la falta de empatía, en contra de la convivencia social. Una vez que ya he consignado mi idea principal, paso a la primera idea secundaria, la cual uno mediante un conector de consecuencia. Por ello, los habitantes se apropian de espacios públicos próximos, sobre todo en zonas residenciales. Inmediatamente coloco la idea terciaria, que sirve para aclarar, para ampliar el significado de la idea secundaria que acabo de mencionar. Por ejemplo, en la ciudad de Lima se apropian de las veredas construyendo sobre estas sin que nadie diga nada. Una vez que he terminado con la idea secundaria y con la terciaria que complementa su significado, comienzo con mi segunda idea secundaria. También la uno con un conector de consecuencia. Por esta razón, las autoridades excluyen y niegan el derecho al espacio público, enrejándolo. Añado la idea terciaria, pues asumen que solo quien puede pagar merece acceder a los bienes y servicios que ofrecen. Además, piensan que privatizar es modernizar. Para cerrar mi párrafo causal, voy a utilizar una frase, puede ser esta: debido a todo lo mencionado, o también puede ser como consecuencia de todo lo antes dicho. Y luego de esto, voy a colocar nuevamente la idea principal. En este caso, más específicamente, colocaré el efecto final, que sería: se acentúa el individualismo y la falta de empatía en contra de la convivencia social, tal cual como hice al comenzar con mi párrafo. Aquí, ¿no? Bueno, ya he terminado de redactar mi párrafo causal, he realizado mi esquema y ya tengo todo lo necesario
para considerar que he logrado mi aprendizaje. Eso sería todo por ahora. Les agradezco mucho toda su atención.